de lo mucho que se puede hablar de Jesús como Hijo de Dios y de lo que Él hizo en la tierra, hay algo que de pronto la gente muchas veces espera y Jesús no es lo que muchos esperaban recibir. Y por eso llamé a esta palabra: Jesús no era lo que yo pensaba. Y no es porque nosotros o quiera poner en duda lo que es el Señor Jesús, ni más faltaba, obviamente. Pero hay algo que debemos tener claro nosotros y desafiar nuestra fe, y que va a ser desafiar nuestra fe. Es que entre más avance el tiempo, más prueba de fe va a venir sobre aquellas personas que deciden seguirle a Él, seguir a Dios. Hay mucha gente que cuando viene al Señor piensa, y no está mal pensarlo, que solo el Señor Jesús está para, o Dios está para sanarle, para prosperarlo, para sacarlo de problemas. No está mal pensar eso, porque es parte de lo que hace Dios en la vida de una persona. Es parte de lo que hace Dios en la vida de un ser humano cuando se acerca. Mucha gente se ha acercado a Dios porque precisamente por una necesidad que tenía, que Dios la resolvió, decidió entregarle su vida a Dios, decidió caminar con Dios. Entonces, por eso yo he entendido que hay gente que siempre que habla de Dios, habla, por ejemplo, de Dios es el que sana, y le habla a la gente y a cualquiera que ve enfermo le dice: Dios te puede sanar, y crea en Dios. ¿Por qué? Porque un día probablemente esa persona pudo haber estado enfermo, desahuciado, un diagnóstico médico, y Dios lo sanó. Entonces, para esa persona, Dios lo que ha hecho es sanarlo. Hay otras personas que hablan de Dios como el Dios que quita la tristeza, la depresión, la angustia, lo liberó de algo. Cuando usted ve en los evangelios a Jesús sanando a la gente, a muchos de ellos al comienzo les dijo: no, no vayan y digan lo que pasó aquí. A otros les dijo: vayan y cuenten. La gente contaba. El uno que fue libre de demonios. Había una mujer, por ejemplo, en las que caminaba con Jesús, que se llamaba María de Magdala o María Magdalena. Dice que tenía 7 espíritus inmundos, 7 demonios, y Jesús la liberó, y desde ese día ella caminó con el Señor Jesús. Entonces la gente se acerca a Él, y yo creo que Dios puede sanar, que Dios puede prosperar, que Dios puede liberar. ¿Cuántos creen eso? ¿Dicen amén? ¿Usted cree eso? Claro que sí. Pero la gente, cuando Dios le resuelve sus problemas y deciden empezar a caminar con Él, hay muchos que desisten. ¿Por qué desisten? Porque precisamente el título de esta palabra, de esta reflexión: Jesús no era lo que ellos pensaban. Pensaban que todo era color de rosa, que no iban a tener más dificultades, que no iban a tener más cosas. Pero hay algo que cuando vemos en todo, usted puede leer 4 evangelios, algunos hablan de todas las cosas los mismos, otros hablan de algunas cosas. Usted va a encontrar que el Señor Jesús, su único objetivo, y Él lo escribió o lo declaró por allá en Lucas capítulo 19, en la casa de Zaqueo, cuando dijo: el Hijo de Dios no vino a buscar, y a salvar lo que se había perdido. Ese era el objetivo de Jesús: restaurar a la humanidad, llevar a la gente a Dios. Por eso declaró en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese era el objetivo principal del Señor. Todo lo demás es lo que Mateo 6:33 dice: añadidura. Dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que están atrás. Jesús les habló de la comida, del vestido, del cuidado, de la protección. Dijo: busca primero el reino de Dios y todo eso será añadido. Y cuando el Señor Jesús empezó a darse cuenta que mucha gente de ellos lo seguía porque le dio de comer, que lo sanó, porque le sacó un demonio, porque le resucitó a un familiar, algunas mujeres un hijo, otras un hermano, alguien, Él empieza a hablarles y empieza a desafiarlos. Y ahí fue donde muchos se volvieron atrás. Juan capítulo 6, por ejemplo, en el versículo 66, dice que desde el día que escucharon esa palabra dura, Juan capítulo 6, 66, dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás y lo dejaron. Y como yo decía un día en una Semana Santa, un día Jesús estaba entrando a Jerusalén
Y toda esa gente que lo aclamó, que le gritó, que le hizo calle de honor, que lo recibió, días después, esa misma gente estaba pidiendo que lo crucificaran. Esos mismos, y muy probable ahí en esa multitud que estaba pidiendo que lo crucificaran, estaban aquellos que les dio comida, les dio sanidad, todo lo que le acabo de decir. Entonces hay gente que desiste porque el camino con Dios no es fácil. Y yo estaba pensando desde hace unos días en esta palabra y estaba leyendo algo que me causó mucha impresión, de que a veces esto no se le dice a la gente. Se le habla así: Dios te prospera. Estos días estuvimos hablando de tomar decisiones, de ser claros en las decisiones, de salir de todas, y todo eso lo hace Dios. Pero también hay que hablar del caminar con Dios. Y mis queridos, estamos llegando a épocas donde las escrituras se están cumpliendo. Muchas de las escrituras se van a seguir cumpliendo de la noche a la mañana, de un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra. Muchas cosas van a empezar a suceder y nuestra fe va a ser probada. Déjeme mostrarle por qué a veces la gente choca, porque cree que Jesús es el que le resuelve los problemas, pero por qué cuando le resuelve los problemas vienen cosas difíciles y la gente se aparta de Dios y no camina con Dios. Y otros no han querido tomar en serio las cosas de Dios, porque Jesús no es lo que la gente piensa. Le voy a mostrar algunas cosas. Número uno, si puede leer conmigo en Lucas capítulo 12. Y aquí quiero arrancar y le quiero mostrar algo que le quiero dejar sembrado en su corazón para los tiempos que están por venir. Un día de esto les voy a hablar acerca de todo lo que hoy a 2026 se está cumpliendo de acuerdo a las escrituras, y le voy a leer la Biblia y le voy a mostrar hechos palpables, y le quiero preparar para esos días, que nos preparemos todos. Lucas capítulo 12 versículo 49. Mire esto que le voy a decir. Todos vemos a Jesús como alguien que habla del amor. Entonces habla del amor de Dios y habla del amor al prójimo y habla de restaurar la gente, y hay gente que se queda con esa imagen. Pero hay una cosa que no se han dado cuenta, y es esto que dice acá. En medio de todo lo que Jesús dice, mire lo que llama la atención. Lucas capítulo 12 versículo 49. Léalo por favor, o escúchelo si no lo quiere leer. Dice, está hablando Jesús y dice: fuego vine a echar en la tierra. Ojo a esto: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Versículo 51. Pensáis que he venido, ojo aquí, mire ahí, pensáis que he venido para dar paz a la tierra, en la tierra, perdón. Les digo, no, sino disensión. La palabra disensión es lo mismo que dividir. Ojo acá, versículo 52. Aquí lo explica él. Ojo, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Versículo 53. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Punto. Y usted dice: ¿es ese mismo Jesús? El que me habían dicho, el que la gente predica, el que algunos dicen es que Jesús fue todo amor, todo peace and love, paz y amor. No, no, no. Jesús en este momento se para firme y le dice: queridos muchachos, ustedes piensan que yo he venido para traer paz a la tierra. No, señores, yo he venido para que haya caos, para que haya fuego, para que haya división en la casa, para que se peleen. ¿Eso dice ese texto o no dice ese texto? Ahora entonces usted dice: entonces las peleas son buenas, porque Jesús dijo que había que pelear el papá con el hijo con el padre, la suegra con la nuera con el suegro, bueno, todas esas vainas, ya me enredé. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Jesús está preparando a sus discípulos, y es lo que quiero dejarle hoy en su corazón, para que entiendas que si usted y yo queremos seguir a Jesús, nuestra fe
se va a poner a prueba no con la gente de afuera, no con lo que pase allá afuera, sino con lo más difícil que debemos que enfrentar, y es que nos va a probar con la gente más cercana a nosotros. Si usted notó, Jesús nunca, y yo entiendo, y de hecho hoy allá en Ipiales el pastor está predicando sobre la familia bendecida, y yo creo que Dios bendice la familia. ¿Alguien lo cree conmigo? Dice amén. Pero el mensaje de Jesús es, muchachos, la familia se va a dividir, se van a pelear padres con hijos, hijos con padres, mamá con la hija, hija con la mamá, la suegra con la nuera con la suegra, el yerno con el suegro. ¿Por qué se van a pelear? ¿Por qué van a estar divididos? Porque yo vine, no he venido, sino para probarlos, para dividirlos. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba, mis queridos? Que aunque Dios nos prueba con la gente más cercana, en muchas circunstancias, la prueba más grande será que cuando su familia, los más cercanos a usted, empiecen a atacar su fe. Escuche lo que le voy a decir. Y esto se va a aumentar. Ese pasaje está ahí escondido. Ese pasaje no se lee mucho en la iglesia, no se le dice. Yo creo que la gente, y que Dios bendice las familias, amén, gloria a Dios, y oramos, trae, porque Jesús en otro pasaje, aunque no es el tema que él está hablando ahí, él pone el ejemplo y dice: una familia, una casa dividida no prospera. ¿Han leído eso? Una casa dividida no prospera. Porque si el esposo está para allá y la esposa está para allá, divididos, no prosperan. Y no significa que no puedan alcanzar cosas, las van a alcanzar, pero eso se va a caer. En otra versión de ese texto dice: una casa dividida no se sostiene. Es lo que quiere decir ese texto. Ese no es el tema. Pero Jesús está diciéndonos acá, mis queridos. Parece contradictorio este mensaje de Jesús. Digo, no, ustedes no piensen. Yo vine a poner fuego en la tierra, vine a juzgar la tierra, vine a prepararlo, porque mi objetivo, escuche, el objetivo del Señor Jesús es que la gente vuelva al arrepentimiento, se arrepienta, se conviertan a Dios, caminen con Él. Pero Él tiene que decirle: yo los sano, yo los libero, yo los prospero. Pero entiendan que va a llegar un momento donde se va a poner difícil la cosa, no con lo de afuera, sino en la misma casa. La gente más cercana a usted, su familia, su papá, su mamá, su esposo, su esposa, sus hijos, van a atacar su fe. Le van a empezar a decir: ¿usted para qué va a esa iglesia? ¿Usted para qué ora? ¿Usted qué le sirve eso? Escuche lo que le voy a decir. La gente, me he dado cuenta en estos últimos 6 meses sobre todo, que la gente se está cansando allá afuera que se le hable de Dios. A la gente le está cansando eso. Están cansados. Esta semana no sé por qué. Bueno, yo sé más o menos por qué, porque si usted busca algo en una red social, el algoritmo le sigue mostrando sobre eso. Pero busqué algo sobre esto y me empezó a mostrar cómo en este último 6 meses, este último año, en países donde supuestamente se garantiza la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de todo lo que hoy se está viendo en el mundo, lo que más atacan, no soportan que una persona se pare en una esquina y les hable del amor de Dios, les hable de arrepentirse, de buscarse. Esta semana vi cómo un hombre golpeaba a alguien que estaba predicando ahí en Estados Unidos en medio del mundial de fútbol, lo golpeó. Pero a la otra esquina estaba gente hablando de la comunidad LGTBIQ+ y todas las letras del abecedario, y a esos no les dijeron nada. Y dijeron: nos cansamos de Dios. Escuchen lo que le estoy diciendo. Eso se va a aumentar, se va a ver cada día más. Pero Jesús nos viene a hacer una advertencia: muchachos, yo los quiero sanar, los quiero dar prosperidad, les quiero hacer de todo eso. Pero hay una prueba que les va a tocar pasar, y es la prueba de la fe. ¿Por qué? Porque la van a atacar, y los primeros que los van a atacar son los de su casa. Si usted quiere caminar con el Señor, le tengo que advertir esto: Dios puede hacer muchos milagros, Jesús puede hacer muchos milagros, pero esto no se puede pasar desapercibido. Hay gente que no ha tomado las cosas de Dios en serio, que no ha recibido la palabra, ha conocido de Dios, pero no se ha dado cuenta de que debe afianzar su fe y caminar con Dios. Es cosa seria. Mire, por ejemplo, este otro pasaje para que usted me entienda lo que le estoy diciendo. En Mateo capítulo 10, el versículo 21, se lo voy a leer acá. Si no alcanza a buscarlo, léalo allá arriba. Mateo capítulo 10,
versículo 21. Mire lo que dice. Agrega a lo que leímos hace un momento. Dice: el hermano entregará la muerte a su hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿De qué se trata ese mensaje? Ese mensaje que usted está diciendo: va a llegar un momento donde su confianza, donde lo que usted quiere seguir a Dios, lo va a poner a prueba. Y cuando él dice ¿por qué? Porque resulta que después de que Jesús se va, en el primer siglo, después del año 33 de nuestra era, de lo que se ha contado, esos 70, 60, 70 años a completar el primer siglo, se dice que la persecución a los creyentes, a los cristianos, los discípulos de Jesús, fue tan terrible que llegaban a las casas. Dice que los sacaban de rasta, a las mujeres del cabello las sacaban, los golpeaban, algunos los crucificaban, a otros los exponían en las calles, golpeados al sol, al agua, a la lluvia, al frío, al polvo, sin comer más que tomar solamente vinagre, hasta que se morían si no negaban su fe. Y Jesús los está preparando para eso. El imperio romano los persiguió, los fariseos los persiguieron. Dentro de esos está aquel que nosotros conocemos como a Pablo, el apóstol Pablo. Antes se llamaba Saulo de Tarso, y él mismo testifica y dice: yo perseguía a los creyentes, yo perseguía a los discípulos de Jesús. Aunque no está en la Biblia, en libros históricos se dice que en la época de Saulo de Tarso cogían a los creyentes, los llevaban a veces a Roma o a las ciudades bajo el imperio romano, los ponían en unos troncos así en las calles, en las afueras de la ciudad, amarrados de pies y de manos, les echaban brea caliente y los encendían como una antorcha, y ahí prendían hasta que bueno, eso hacían. Y Jesús los está preparando para eso. ¿Por qué? Porque Él está diciendo: cuando lleguen a usted a decirle, ¿usted cree en Jesús? Dice, el papá va a decir: no, yo no creo, pero mi hijo sí cree. Tenga, lléveselo. Así les llegaron. Eso es lo que está diciendo Jesús. La mamá le preguntan, la hija le preguntan, iban a preguntar: ¿usted cree en Jesús? Usted dice: no, yo no creo, pero mi mamá sí. Entonces era capaz de entregar a sus propios padres, hermanos, a todos los familiares. Y Jesús los está preparando para eso. Les está diciendo ahí en ese mismo capítulo 10 y el capítulo 12 de Lucas, le dice: los entregarán ante gobernantes y reyes por causa de mi nombre, por testimonio. Cuando los entreguen, los llevarán a las cárceles, algunos morirán por causa de mí. Y él les da una promesa, le dice: no se preocupe, el que pierda su vida por causa de la fe en mí va a tener vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted dice: bueno, pero eso pasó en el primer siglo. Pues quiero decirle que según lo que dice Mateo 24, que no lo vamos a leer acá porque es muy largo, que es el pasaje más extenso acerca de los días previos a la venida de Jesús, cuando los discípulos le preguntan: Señor, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles serán las señales de que tú vayas a volver? Entonces él empieza a hablarle: habrán guerras, rumores de guerras, terremotos, peste, nación contra nación, hambre, pestilencia, enfermedades. Muchos se levantarán falsos cristos y predicarán. Y en medio de eso también él dice: y muchos se entregarán unos a otros para salvar su vida. Y Jesús les dice: el que quiera salvar su vida la perderá. Perderá su vida física, pero también perderá la vida eterna. En medio de todo eso que Jesús está diciendo, este mensaje de división en familias, de pelea, no era porque sí, sino por la fe, porque vamos a ser probados y va a llegar ese momento. Le estaba diciendo: se está aumentando cada vez más el odio, más la gente cansada, no quiero escuchar nada de Dios. Alguien decía en un video esta semana que lo vi por ahí, decía: es que ustedes llevan cientos de años hablando de su Dios y no pasa nada y no creemos y estamos hartos. Bueno, dijo otra palabra. Y yo me puse a pensar: se va a aumentar esto, se va a aumentar esto. Yo le hago esta pregunta: ¿usted está dispuesto a enfrentarse aún a su propia familia con tal de guardar la fe en el Señor Jesús? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Yo les hablé ya hace 3 semanas atrás, todos estos domingos pasados, de cosas bonitas, de decisiones, de salir, de hacer, que Dios te va. Sí, pero tengo que decirle esto esta mañana: la gente más cercana son los que te van a vender finalmente por tu fe. Y esto se va a aumentar, mis queridos. Ahora, con ese panorama, lo segundo que yo quiero que usted entienda conmigo esta mañana es que el mensaje de Jesús, de esa manera, lo que hace
es confrontarnos. Primero nos confronta. Segundo, nos pide y nos exige tener capacidad de renunciar. Y tercero, si somos capaces de renunciar a cosas, va a venir una recompensa. Amén. Porque no nos vamos a quedar sin recompensa. Jesús empieza a confrontarlo y le va a decir, les va a exigir capacidad de renunciar, de dejar cosas, de dejar gente el día que toque. Mire, ahí en Mateo capítulo 10, donde estuvimos hace un momento, en el versículo 34 en adelante, mire lo que dice. Mire lo que dice Jesús. Mateo 10, 34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. ¿Ven? Porque he venido, versículo 35, porque he venido para poner división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. 36. Y los enemigos del hombre serán los de ¿qué? ¿Cuáles eran los principales enemigos? Los de la propia ¿qué? Oiga, esa frase no solamente es para la fe, eso puede ser para muchas cosas. Los propios enemigos, lo que le hacen mal a la gente, son los de la propia casa, ¿sí o no? Los de la propia familia. ¿No le ha pasado? Bueno, lo dejémoslo para otro tema entonces. Versículo 37, ojo aquí, vean. Ojo acá. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Está hablando Jesús. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el 39 dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, ¿la qué? La hallará. Entonces Jesús está allí diciendo, no, otra vez, yo vine fue para poner problemas. Va a haber problemas si usted quiere seguirme. Se van a levantar los de su propia casa. Y él le dice, tienes que aprender a renunciar. ¿Aprender a qué? Cuando el texto está diciendo el que ama más al papá, a la mamá, al hijo, a alguien, no está diciendo de menospreciar o de abandonar. Está diciendo, si usted quiere seguirme, va a llegar un momento donde el amor por Dios o por los de su propia casa va a ser puesto a prueba. Y ya le dije por qué. Porque esos discípulos tuvieron que enfrentarse a salvar su vida, pero entregaban a los de su familia por tal de renunciar a su fe. Hay un pasaje donde Jesús dice: el que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. ¿Qué significa ese pasaje? Que cuando usted vaya en uno de estos y yo o cualquiera de nosotros negamos a Jesús, decimos no, es que yo no creo en él, es que yo esto no. Cuando usted vaya a orar, para que me entienda, y usted se dirija a Dios, Padre, escúchame, el Padre allá le va a preguntar a Jesús que está a su diestra, ¿lo conoce? Jesús dice no, no lo conozco. Y probablemente esa oración no sea escuchada. Jesús está diciéndonos, tienes que tener capacidad de renunciar en algún momento con tal de seguirme. ¿Hay recompensa? Sí, porque el texto dice, el que pierda aún su vida por causa de mí, la hallará. Permítame contarle una historia. Hace unos 15, 16 años atrás, yo tuve la oportunidad de tener un tío que ya partió a la presencia de Dios. Él fue pastor, estuvo en el Perú muchos años siendo misionero. Dentro de esas cosas, cuando él venía, él traía libros y regalaba libros. Y trajo un libro donde se contaba un poco la historia de la iglesia cristiana en Perú. Y yo estaba más muchacho y por ahí curioseando uno de esos libros, empecé a leer historias. En Perú hubo un grupo insurgente guerrillero que se llamó Sendero Luminoso. Y dice que en una de los Arequipa, por allá en un sector que se llama Arequipa del Perú, en una montaña, llegaron a una pequeña iglesia, el salón mucho más pequeño que este. Y llegó ese grupo, ya tenían aviso, la gente se había metido a la iglesia, al salón, perdón, porque sabía que esa gente iba a hacer algo esa noche. Y esa historia cuenta que cuando llegaron al salón, hombres armados empezaron a preguntarle a la gente cuántos de ellos creían en Jesús, y si creían en Jesús, si estaban dispuestos a morir.
El jefe de ese grupo se para aquí adelante y le dice: todos aquellos que quieran salvar su vida tienen que negar a Jesús, háganse a la derecha. Y los pasó para la de la. Y los que estén dispuestos a morir y no negar a Jesús, háganse a este otro lado. Y se separó. El grupo más grande estuvo de este lado, el grupo más pequeño estuvo de este lado. De todo, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos, dice ese libro. Cuando él vio eso, tomó una decisión y dijo: a estos de la derecha que decidieron negar a Jesús y salvar su vida, los vamos a ejecutar. Ustedes se pueden ir. Cuando yo leí eso, yo fui donde mi tío pastor y le hice una pregunta. Le dije: tío pastor, la gente que negó en su último momento a Jesús y fueron ejecutados, hay dolor por la muerte de la gente, claro, ¿se salvaron o no se salvaron? ¿Se fueron al cielo o al infierno? Mi tío agachó la cabeza, suspiró y dijo: no sé, no tengo respuesta. Casi 20 años después, todavía, y me acordaba esta semana, todavía tengo esa duda. Y eso pasó en los años 90, ahí en el Perú. Aquí en el Caquetá, yo estaba muy niño y escuchaba a mis abuelos contar la historia muy similares, donde llegaban a la gente a decirle: o niegas a Jesús, o niegas a tu Dios y te mueres, o lo niegas y te salvas. Usted dice: pero eso no me va a pasar a mí. Dios quiera que no nos pase. El mismo Señor Jesús, cuando les está hablando de todo esto, en un momento les dice: ojalá ustedes no tuvieran que vivir esto. Y yo ruego a Dios que nos guarde, y si nos toca vivirlo, que tengamos la capacidad de decir: Señor, yo tengo la capacidad de renunciar a, con tal de seguirte a ti. Así sea papá, mamá, hermanos, hijos. Y yo se lo he dicho a mis hijas: ustedes tienen que tener una relación con Dios seria, personal y única, no porque su papá se lo diga, no porque se lo imponga, no porque usted se la pase conmigo cada semana en la iglesia. No, no. Les he dicho: ustedes tienen que tener esa relación. Algún día van a ser confrontadas en eso. ¿Qué haría usted si estuviera en la posición de esa gente que le acabo de contar? ¿Qué haríamos? ¿O qué haríamos en la posición de muchos que les ha tocado salvar su vida, o dar su vida mejor, con tal de salvar a su familia? Esa es la gran pregunta. El mensaje de Jesús nos exige renunciar capacidad, mis queridos. Por eso el texto que leímos de Mateo 10 dice: el que no toma su cruz. ¿Qué es cruz? Sacrificio. ¿Qué es la cruz? Sacrificarme. Sacrificarme. Yo recuerdo que mi mamá lo hacía con nosotros cuando ya estuvimos más grandes. Los domingos y los días que ellos tenían los cultos, los servicios en la iglesia, ella decía: hoy es día de la iglesia, nos vamos. Y nos vamos. En esa rebeldía de uno que no quiere ir, que no quiere hacer, simplemente con sabiduría se paró y nos dijo muy seria: el día que ustedes decidan no seguir a Dios, seguirán siendo mis hijos, pero no les voy a aceptar cosas que vayan en contra de Dios. Y eso quedó aquí guardado, porque eso me enseñó que ella era capaz de renunciar al amor de sus hijos, pero seguirle sirviendo a Dios. Y perdóneme que me tome de ejemplo, pero son los más cercanos que hemos tenido. ¿Qué capacidad de renuncia usted tiene con tal de seguirle a Dios? ¿Qué capacidad usted y yo tendremos si, aunque sabemos, escúcheme, que Dios puede sanarnos, prosperarnos, darnos lo que nosotros le pedimos, pero que no vayamos a recibir? ¿Qué capacidad tendremos de seguirlo a Él aunque no recibamos lo que le hemos pedido? Y nos podemos morir sin verlo. ¿Tendremos esa capacidad? Esa es la gran pregunta. Ese es el Jesús que la gente no pensaba que existía. El que estamos leyendo, el que está diciendo: yo vengo para poner espada, yo vengo para poner juicio, yo vengo para poner a pelear a la gente con tal de que me siga. El que pierda su vida la podrá encontrar. ¿Qué más sucede? Y voy a redondear la idea con este par de pasajes. Mire lo que dice Jesús en Marcos capítulo 13, versículo 13. Solo ese versículo. Marcos capítulo 13, versículo 13.
Marcos capítulo 13, versículo 13. Mire lo que dice. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué va a pasar? El que persevere hasta el fin, ¿qué? Basado en ese pasaje, la gente de la historia que le acabo de contar, que decidieron negar a Jesús, pero aún así se murieron, ¿fueron salvos o no fueron salvos? Ayúdeme a responder. ¿Fueron salvos o no fueron salvos? No fueron salvos. No fueron salvos. Y usted dice, ¿cómo emitimos ese juicio? Sencillo. Es que el tema no es venir cada 8 días a la iglesia. El tema no es orar todos los días. El tema es perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Por qué lo pone Jesús ahí? Porque Jesús dice, serán aborrecidos de todo. Todos los van a aborrecer, los van a odiar. Entonces hay gente que se avergüenza del evangelio. Y Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hay gente que se avergüenza de decir que cree en Dios. Hay gente que se avergüenza. ¿Se acuerdan que hace un tiempo les conté mi propia historia? Como a los 10, 11 años salíamos de una iglesia, de un salón allí en Curillo, recuerdo, y salía y yo llevaba algo de la iglesia, no recuerdo, como algo, un instrumento, no sé, y salíamos del salón, mis padres habían cerrado y justo cuando salía pasaban en una bicicleta compañeros del colegio y cuando se quedaron viendo se fueron detrás mío hablándome, y cuando llegamos frente a la casa, porque vivíamos como a 2 cuadras, me dicen, oiga, y es que usted va a esa iglesia, ¿usted por qué no había dicho nada? Es que usted es evangélico. Y entonces yo vine y me avergoncé y le dije, no, ¿sabe qué? No, es que yo voy allá a acompañar a mi papá, solamente le estoy ayudando a traer esto. Y mi mamá me estaba escuchando detrás de la puerta. No me dijo nada ese día, no me dijo nada el otro día. Como a los 3 días me llama, me sienta y me lee el pasaje cuando Jesús dice, hijo, tú tienes que tener una fe en el Señor propia. Yo no, todo lo que yo le he dicho, le he dicho a mis hijas también. Y me lee y me dice, el que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. No fue porque mi mamá me infundiera miedo y terror, no. Y ahí entendí que yo tenía que ser serio en los caminos de Dios. Serán aborrecidos. ¿Qué capacidad vamos a tener nosotros? Ahí hay una promesa de salvación. El que persevere hasta el fin será salvo. Lo que pasa es que por mucho tiempo en la iglesia cristiana se le dijo a la gente, haga una oración de fe, que la verdad está mal, eso no está bien, porque la oración de fe no es para salvación. Y le dicen, haga la oración de fe, le ponen a repetir una oración y creen que ya con eso es suficiente, y eso es parte apenas. ¿Por qué le digo que decirle a la gente haga una oración de fe para salvación? Eso no está correcto, porque cuando usted lee Santiago capítulo 5 dice que la oración de fe es para sanidad de los enfermos. No es para salvación, es para sanidad. Dice, y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Para qué la oración de fe? No es para salvación, es para la sanidad de los enfermos. Entonces Jesús dice, el tema es el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin, el que esté hasta lo último, el que se mantenga firme, el que renuncie a su papá, a su mamá, a las cosas. Miren, si usted decide seguirle al Señor, por más que en su casa se paren en una pestaña y digan yo no quiero la iglesia, usted diga ok, el que no quiera no pasa nada, pero yo sí voy primero a buscar a Dios y después los atiendo. Amén. Primero las cosas de Dios. Va a llegar un momento donde esa fe va a ser muy puesta a prueba. Y ahí es donde nos vamos a sorprender cuando muchos empiecen a negar a Dios, a irse, a desertar, a desistir de las cosas de Dios. Jesús dice hasta el final. ¿Hasta cuándo hay que ser fiel? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el final. Perdónenme que tome de ejemplo, pero esto es como lo que pasó en el Mundial de Fútbol. Hubo partidos donde un equipo ya iba ganando hasta por 2 goles de diferencia. Y todos celebraban porque ese equipo iba ganando, porque faltaban 5, 10, 8, un minuto. Pero oh sorpresa, el equipo que iba perdiendo hacía goles, remontaba, ganaba y pasaba. ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Porque eso es hasta que el árbitro
repite. ¿Sí o no? Lo mismo. Hasta el final. Diga conmigo, hasta el final. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo es el final? Mi final, su final puede ser esta noche, más rato, mañana, en 3 días, en 2 días. No, hasta el fin, a lo que venga. Y si estamos hasta que Jesús aparezca en las nubes otra vez, hasta ese día, aunque nos digan lo que nos digan, aborrezcan, nos digan, se burlen, ahí es donde va a ser probada la fe. Esa batalla se está librando. Yo tengo la oportunidad de estar en algunos espacios donde he visto aquí ya en Florencia lucha de gente por su fe cristiana en entidades, empresas, colegios y universidades, porque los estigmatizan, porque los por debajean solo por el hecho de proclamar su fe en Dios. Ya está pasando aquí en esta ciudad. No es muy visible, pero quiero decirle con conocimiento de causa, por estar en esos espacios hablando con gente, sí está pasando. Dios quiera que no nos pase, y si nos pasa, que tenemos la firmeza. Y voy a terminar esta mañana diciéndole 2 cosas. Número 1, si usted quiere, si usted decide seguirlo a Él, créame, te va a costar esfuerzo, te va a costar decisión, te va a costar horrores, sí, pero vale la pena. Amén. Van a llegar momentos donde te va a querer botar la toalla, no volver más. ¿Sabe qué dijo Jesús tomando un ejemplo? En Lucas capítulo 13, el versículo número 24. Mire lo que Jesús dijo. Mire, hablando de todo esto, les dice a ellos, hablando de la salvación. Vea, leamos desde el versículo 23, por favor. Lucas 13, versículo 23. Mira la pregunta que le hacen a Jesús. Y alguien le dijo: Señor, ojo, ¿son pocos los que se salvan? Mire la pregunta. Entonces, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, 24, esforzaos a entrar, ¿por dónde? Por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y ¿qué? Y no podrán. Wow. ¿Qué era la puerta angosta? Se preguntará usted. En la época de Jesús, en la época histórica de esos tiempos, la puerta angosta en Jerusalén y en algunas ciudades era literalmente una puerta muy estrecha, o más que una puerta, parecía una hendidura en los muros, por donde a veces se escapaba la gente, por donde a veces entraba contrabando, por donde a veces salían o entraban gente para atacar la ciudad. Era muy pequeña esa puerta, que apenas del lado cabía una persona. En algunos casos tenía que hacer un esfuerzo grande para poder salir o para poder entrar. Literalmente esa es la puerta angosta. Entonces Jesús dice: esfuércense porque va a ser duro el camino y muchos van a querer. Por eso en otro pasaje dice: muchos son los llamados y pocos ¿qué? Los escogidos. Por eso en otro pasaje dice: los primeros terminarán de último y los últimos terminarán primero. Esfuércense por entrar por esa puerta. Escúcheme, usted quiere buscar de Dios, usted quiere serle fiel a Dios, usted quiere vivir en obediencia a Dios, quiere poder renunciar a las cosas que el mundo le ofrece, que la gente le ofrece, con tal de seguir a Dios. Le va a costar esfuerzo, pero procure, porque parece estrecho el camino, parece forzoso, pero al final va a tener la salvación, que es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿qué pasa? En otro pasaje, hablándole a la gente preocupada por las riquezas del mundo, le dice: ¿qué gana el hombre si tiene muchas posesiones, si tiene mucha riqueza, pero al final pierde su alma? Es decir, su alma no va al cielo, sino que va al infierno. Su alma no se salva. Jesús dice: es bueno que hagan esas cosas, acumule, sí, pero si usted acumula y su alma se muere, de que se pierde, no sirvió de nada. No está diciendo Dios ahí que no te quiera prosperar ni bendecir. No, 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 no. Él lo quiere hacer y lo puede hacer. Pero le está diciendo: no pongan su mirada en esas cosas. Te va a costar esfuerzo, mucha dedicación, seguir a Dios. ¿Por qué? Porque te van a aborrecer, te van a perseguir, te van a decir cosas. Pero vas a tener que desarrollar capacidad de decir: yo renuncio, yo me sacrifico con tal de seguir a Dios. Escuchen, no esperemos a estar con la soga al cuello, con un arma en la cabeza, diciéndonos: o niegas a Dios. No, no.
no. Desde ahora decida seguir fielmente y con seriedad las cosas de Dios. Amén. Esto es un llamado que le quiero hacer. Y lo último que le quiero decir en esta mañana es lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 21, versículo 34, 35 y 36. Este es el último consejo que le quiero dar. Cuando Jesús está hablándole de todas estas cosas a la gente, preparándolo porque se iban a tener que enfrentar en el primer siglo a todas las persecuciones, a todo lo que ya les dije hace un momento, también es una advertencia para nosotros estar listos, estar preparados. Escúcheme, a no descuidarnos, a no hacer o dejar de hacer porque otro hace. Ah, no, es que este no lo hizo, entonces yo no lo hago. Ah, es que este hizo, yo lo hago. No, 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 no. Usted tiene que tomar una decisión seria. Si usted decidió caminar con Dios, pero la gente hace algo que le ofende a Dios, usted no haga lo que ellos hacen, haga lo que Dios dice que tú debes hacer. ¿Me está siguiendo? Entonces Jesús, en medio de todo eso, les da un último consejo y se lo quiero dejar esta mañana para terminar. Lucas capítulo 21, les dije, versículo 34, 35 y 36. Préstele atención, póngalo ahí. El texto dice así: Jesús les dice: miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de ¿qué? De esta vida. Y venga de repente sobre ustedes aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál día de repente? El día en que llegue Jesús, el día en que Él se aparezca, el día de la persecución. Jesús dice: cuiden su corazón, no se llenen de lo que la gente hace, y habla de la glotonería, de las borracheras, de embriagarse, de los afanes de la vida. Hay que trabajar, hay que hacer esto. Por allá en la parábola del sembrador dice que hay gente que recibe la palabra, pero se le ahoga como se ahoga la semilla que se cría entre espinos, y los espinos la ahogan. Dice: así la gente ahoga la palabra por andar afanados en la vida. Hay que trabajar, hay que hacer esto, y nos olvidamos de Dios. Antes que venga ese día, el versículo 35 dice, y advierte Jesús, escúchenlo por favor: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Qué dice? ¿Qué significa ese texto? Jesús les dice: prepárense, no se descuiden, cuiden sus corazones, porque viene como un lazo. O sea, viene así, rápido, cuando menos se lo espera. Cuando menos se lo espera va a llegar esos días. El versículo 36 entonces dice finalmente, escuche, léalo: velad pues, es decir, estén atentos en todo tiempo. ¿Qué hay que hacer? Orando, que seáis tenidos, ojo, por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar ¿qué? De pie delante del Hijo del Hombre, delante del Hijo de Dios. Miren la oración que nos pide Jesús que hagamos. Les dice: oren, estén atentos, no se descuiden, porque ese día viene rápido, no se van a dar cuenta cuando menos lo esperen. Y estén orando para que podamos pasar esas cosas. Él dice: ojalá puedan escapar de esas cosas que vendrán, y al final estar de pie delante de Dios. Porque el que persevere, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que perseverar? Hasta el final. Ese es el llamado que les quiero hacer esta mañana. Jesús no es lo que esperaba la gente, porque la gente esperó a Jesús solamente para que les diera de comer, para que los sanara, para que les liberara, para que hiciera milagros, y todo eso lo hace. Este Jesús le está diciendo: compañeros, yo he venido a poner es pelea, división, juicio, espada, porque los van a aborrecer, porque los van a perseguir, pero ustedes tienen que estar firmes hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la oración que tenemos que hacer? Señor, ayúdanos. Si tenemos que pasar estas cosas, ayúdanos a estar de pie, firme, dice ahí. Y si podemos escapar, mejor. Porque va a ser muy difícil, porque va a ser muy duro. Por allá en otro pasaje, en el capítulo 12 de Lucas, cuando Jesús está hablando de todas estas cosas, ¿sí? Él toma un ejemplo de un hombre que se va de su hacienda y deja a sus siervos encargados por un tiempo. Y dice que en medio de la historia hay un siervo que dice: no, mi patrón se demora en volver, mi señor se demora.
Entonces dice que se descuida, que empieza a hacer fiestas, a emborracharse, a tratar mal a los empleados, a hacer y deshacer, porque él pensó, no, mi patrón se fue y se demoró y se tarda, se demora. Y dice allá en Lucas capítulo 12, versículo 47, por allá, dice que cuando menos lo esperó, ese siervo malo, llegó su señor y le pasó cuenta y encontró todo lo malo que hacía y lo castigó. Lo sacó, dice que lo castiga. ¿Por qué Jesús cuenta eso? Porque eso es lo que le pasa o nos pasa a muchos. Pensamos que no, esto quién sabe, esto faltará mucho, esto después me ajuicio con Dios, después vuelvo a servirle a Dios, después vuelvo a la iglesia, después. Jesús está diciendo, cuidado, porque ese día viene como lazo de cazador cuando menos lo espera. Y Jesús dice, estén atentos, orando y guarden sus corazones. La invitación esta mañana que le quiero dejar para que oremos y terminemos es muy sencilla. Dos cosas. Primero, que usted decida de verdad tomar las cosas de Dios en serio y caminar con Él seriamente, si usted decide caminar con Él. Y segundo, que Dios te dé la capacidad de renunciar, de esforzarte, de resistir, aun cuando tu fe sea probada, aun cuando vengan esos días, si es que los hemos de ver. Esa debe ser nuestra oración esta mañana. Amén. Póngase de pie y quiero invitarle a que oremos juntos para terminar esta mañana, por favor. Póngase de pie. Póngase de pie. Quiero que cierre sus ojos ahí donde usted está y medite conmigo en esta palabra. Cierre sus ojitos ahí por un minuto, ahí donde está, y medite conmigo en esta palabra. Son esos mensajes extraños, decía alguien alguna vez, de Jesús, porque un día lo vemos hablando de amar al prójimo, de ayudarle a la gente, sanando, liberando, haciendo cosas que la gente se sorprendía. Pero ahora vemos a un Jesús confrontador. Él confrontaba con amor, confrontó a sus discípulos. Por eso fue que mucha gente después le dio la espalda, lo dejó de seguir. A lo mejor muchos de ellos después volvieron cuando los discípulos de Jesús predicaban de Él, y ahora sí se dieron cuenta, tuvieron una oportunidad. ¿Qué le quiero decir con esto? Tenga sus ojos ahí cerrados. Y es que hoy usted tiene otra oportunidad para decidirse caminar con Dios, para decidir caminar con Él seriamente, para decirle, Señor, yo me quiero consagrar, yo quiero aprender a caminar contigo, a hacer lo que te agrada, a vivir en obediencia a ti y a tu palabra, Señor. Pase lo que pase. Hoy, Señor, yo te pido en esta hora y oro desde este lugar, Señor, para que tú nos des a cada uno de nosotros esa capacidad de esforzarnos a entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto que es difícil de caminar, pero que vale la pena, Señor. Yo hoy oro, Señor, para que cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor, entienda que Jesús no solamente está para darle, para sanarlo, para liberarlo, para prosperarlo, que esas son las añadiduras, que lo primero y lo principal que estas personas, que cada uno de los que han escuchado esto esta mañana entienda, es que la salvación es lo primero. El caminar contigo, el ser obedientes hasta el final, ser perseverantes hasta el final, ser fieles, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que nos des esa capacidad, Señor. A veces queremos devolvernos, a veces queremos renunciar. Así, Señor amado, como muchas veces tus discípulos quisieron volver atrás, aun cuando ellos se vieron desesperanzados, cuando tú fuiste a la cruz, a la tumba, y no te habías levantado y no te habías aparecido a ellos. Ellos se decepcionaron, se volvieron atrás, Señor. Muchos de ellos volvieron atrás a hacer lo que hacían antes y se olvidaron de ti, Señor. Así muchas veces nosotros nos hemos sentido. Así muchas veces, Señor, como cuando tú le decías a tu discípulo Pedro que el diablo había pedido su alma para zarandearla, para moverla, para sacudirla, porque algo tenía que pasar.
Muchas veces nosotros, Señor, hemos tenido que pasar esas pruebas, esas necesidades. Y Señor, y hay una prueba de fe. No solamente el creer que tú puedes hacer un milagro, no solamente creer que tú puedes hacer una obra en alguien aquí, en darle una respuesta a su oración, Señor, sino que también necesitamos creer en ti como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y afianzar nuestra fe, Señor. Si llegamos a ver esos días, ayúdanos, como decía este texto que leíamos, a estar firmes, a estar de pie delante de ti, Señor. Padre, yo te pido y que seamos dignos de pasar estas cosas, Señor, de no tener que vivir muchas de estas cosas, muchas de estas advertencias quizás, Señor, no las vamos a vivir. Que seamos dignos, Señor, porque va a ser duro, porque va a ser difícil. Y esto no es para infundir terror ni miedo, esto no es para infundir miedo a alguien, sino para despertarnos, para desafiarnos, Señor, a caminar contigo de la manera que tenemos que hacerlo, Señor, porque aunque no ha sido fácil, tú estás de nuestro lado. Tu promesa dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo. Señor, gracias en esta mañana te doy. Ponga su mano derecha en su corazón, y si usted quiere hacer esa oración conmigo, dígale: Señor Jesús, yo hoy quiero pedirte que me ayude a serte fiel, a caminar contigo, a no mirar atrás, a no volverme atrás a las cosas que me apartaban de ti. Dígale: Señor Jesús, gracias por lo que tú hiciste en esa cruz por mí, por lo que has hecho hasta este día por mí. Dígale: Señor Jesús, yo quiero caminar contigo. Y dígale: Señor, dame la capacidad de que mi fe sea firme, de que mi fe no vaya a flaquear, que mi vida contigo no vaya a flaquear, Señor. Vamos, dígale: porque me pueden rechazar, porque me pueden aborrecer, porque me pueden atacar, pero yo quiero permanecer firme delante de ti, Señor amado. Con su mano derecha en su corazón, dígale: Señor, ayuda a guardar mi corazón, como decía la palabra ahí, Señor. Cuiden sus corazones, no se llenen de las cosas de esta vida, no se llenen de los placeres de este mundo, porque cuando menos lo espera, llegará aquel día terrible y queremos estar firmes. Dígale: Señor, guarda mi corazón, Señor, guarda mi vida, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Y yo finalmente oro por si hay alguien en este momento escuchando esta palabra, en este lugar, en cualquier otro lugar, Señor, que esté flaqueando en su fe, Señor, que sea firme este día, que en este instante su fe sea firme a pesar de las circunstancias, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oro, como dice esta palabra, para que no vayamos a tener que vivir estas cosas en nuestra familia, divididos, separados, Señor amado, por la fe, porque unos sí y otros no, Señor amado. Va a llegar esos momentos, pero ojalá que nuestras familias sean bendecidas, ojalá que nuestras familias sean libres de esa situación, Señor, porque no será fácil, pero si llegara a pasar, Señor, danos la capacidad de seguirlos amando y bendiciendo, pero sobre todo amarte a ti, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, gracias te damos. Levante sus manos al cielo y dele gracias conmigo al Señor Jesús esta mañana. Dele gracias al Señor esta mañana, dele gracias a Él. Dígale: Señor Jesús, gracias por todo lo que